Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si hubiese alguna persona que me pudiese confirmar si se oye bien, si se me ve bien. Bueno, yo mientras me confirma, si alguien me puede hacer ese favor, por fin, de confirmarme si se me oye bien, me voy presentando. Soy Camino Baró, terapeuta de Nara Psicología, y una vez más estamos aquí haciendo un directo, esta vez para hablar de la cuarentena con peques, ¿vale? Antes de comenzar este taller, me gustaría, bueno, pues informar a todas las mamis, los papis que estáis viendo este directo, de que es un directo que puede ser compartido con peques, aunque no es un directo que vaya dirigido a peques especialmente. No pasa nada porque estén delante, vamos, no sucede nada, pero desde luego está más enfocado hacia los papis, las mamis, ¿de acuerdo? Esto quería aclararlo desde el principio para que lo tuviéramos claro. Y nada, pues simplemente confirmar que alguien me está escuchando, y en cuanto alguien me confirme, yo empiezo el taller y empiezo a hablar un poquito de cómo sobrellevar la cuarentena. Vamos a ver, lo voy a escribir. Disculpad esta obsesión que tenemos cuando hacemos algún directo porque nos contestéis si se oye bien o no, porque es un gran miedo que tenemos, ¿no? Las personas que hacemos directos, pues que de repente estamos hablando solas durante media hora y no se nos oiga. Entonces, bueno, pues para confirmarlo, si alguien me pudiera poner simplemente si se me oye bien. Eduardo, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Pues entonces voy a comenzar directamente, ¿vale? Comenzamos el taller de la cuarentena con peques. Es un taller vivencial, un taller en directo que nos habéis pedido muchas mamis, muchos papis, y que nos apetecía mucho hacer porque también pensamos que puede ser una experiencia muy enriquecedora y nos interesa mucho conocer también vuestras inquietudes, vuestras dudas. De hecho, al final del taller tendréis oportunidad para poder hacerlo, ¿vale? Para poder trasladarnos estas dudas. Deciros que ya me han ido llegando algunas dudas según hemos hecho difusión de este taller. Han sido varias las personas que se han puesto en contacto conmigo y me han trasladado sus inquietudes, sus preocupaciones con las peques, los peques, les peques. Como siempre aviso, utilizaré en plural genérico neutro, masculino, femenino, indistintamente en función de cómo surja, ¿de acuerdo? Bueno, deciros, repetiros lo que decía al principio para las que os habéis incorporado un poquito más tarde, que aunque es un taller dirigido a papis y mamis, en principio no pasa nada porque estén los peques delante, las peques, pero bueno, en principio está más orientado para las adultas y adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos el taller diciendo lo primero que en Nara Psicología tenemos en cuenta toda la diversidad que existe en relación a familias, grupos familiares. Tenemos en cuenta a las familias biparentales, monoparentales, familias homoparentales. Por ello, decir que las indicaciones van a ser genéricas, pero que cada persona se lo puede aplicar un poquito a la situación que estoy viviendo ahora. Habrá muchas situaciones también, por ejemplo, que se estén viviendo ahora de manera un poco complicada, ¿no? Con custodias compartidas y estemos a cargo de los peques en una situación que no podemos hacer el intercambio habitual que solíamos hacer antes, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Esto también es otra duda que puede habernos hecho plantear pues cierta preocupación. Entonces hemos sido a lo mejor siempre una pareja biparental, o sea, una familia biparental, pero de repente con todo el tema del COVID y de la cuarentena nos encontramos que somos la única persona que sostiene a esas criaturas, ¿no? A esas personitas. Entonces, pues bueno, también estaría interesante que nos aplicáramos lo que vamos a ir comentando.
Bueno, para empezar, lo más importante, seamos el tipo de familia que seamos, yo creo que es el tema de cómo transmitir seguridad a nuestras criaturas, a las peques, los peques, porque en estos momentos si hay alguien que está pasando verdadero miedo y verdadera inseguridad, incertidumbre, son ellos. Es decir, quienes más están sufriendo este periodo de cuarentena y no podemos ponerlo en duda son las personas pequeñas y a nosotros como adultos nos toca de alguna manera ejercer ese papel de tranquilizador, de agente de paz, de calma, para intentar sostener y controlar esos miedos, ¿no? Esto no va a ser fácil siempre. Cuando vivimos en pareja, pues se producen unas situaciones a veces difíciles, problemáticas. Para ello os sugeriría que vierais el directo anterior que grabé, que lo tenéis colgado en el Facebook de Nara Psicología, de cómo sobrellevar la cuarentena en pareja, y si vuestro caso es el caso de una pareja monoparental, o sea, una situación monoparental en la que estáis solas o solos con vuestras hijas, hijes, pues está también otro directo que hice, este fue la semana pasada creo, acerca del aislamiento individual, con determinadas recomendaciones, reflexiones, etcétera, acerca de cómo llevar la cuarentena cuando lo estamos viviendo sin otro adulto, ¿no? Otra persona adulta. Vale, en cualquiera de los dos casos tenemos que ser conscientes de lo que decía al principio. Somos las personas que tenemos que transmitir seguridad a nuestros peques. Tenemos que adaptarnos a ellos. No se tienen que adaptar ellos a nosotros. Es decir, ellas están haciendo ya un esfuerzo importantísimo, están siendo muy flexibles, nos están demostrando la mayor flexibilidad, aceptando que no van a bajar al parque, que no van a correr en clase de gimnasia, que no van a ver a sus amiguitos, a sus amiguitas, que van a renunciar a la rutina que tanto les ha gustado y que tanto les engancha, ¿no? Como el tema de salir a la calle y hacer un poco de ejercicio físico, clases extraescolares, etcétera. Ellos ya nos están demostrando su capacidad para ser flexibles, correspondamos un poquito como adultos también haciendo lo mismo, ¿no? Intentando demostrarles que estamos allí y que estamos ahí para ser un elemento de sostén, de control de ese miedo, para intentar de alguna manera equilibrarlo con otras emociones, ¿no? Bueno, sobre todo yo creo que al final en estas circunstancias estamos manejando una narrativa que tiene que ver mucho con el somos un equipo, ¿no? Y como equipo vamos a intentar confrontar esta situación tan adversa de estar encerradas en una casa de X dimensiones, con o sin jardín, con o sin mascota, con un montón de diferencias dependiendo de cada familia, y como equipo vamos a intentar pues, tener una convivencia lo más pacífica posible, ¿no? Bien, esto no es algo malo, es algo que me parece un buen planteamiento, pero en un equipo la gente está en horizontal, ¿no? Salvo el capitán a lo mejor del equipo, el resto están al mismo nivel. Convendría recordar que en una familia existe un nivel que está aquí, que son los papis, las mamis, ¿vale? Y otro que está debajo, que son las personas pequeñitas, ¿vale? O hijas, hijos, hijes, ¿de acuerdo? No podemos olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque en estos momentos nos podemos fusionar como equipo y pensar que jugamos todos de una manera muy horizontal, aunque tengamos claro que ejercemos un elemento de autoridad, puede haber un momento en el que estos niveles de los que hablo se muevan, que o bien estemos de manera horizontal al mismo nivel, o de repente los peques, que deberían estar aquí abajo, suban aquí arriba y los papis bajen. ¿Esto cómo puede pasar? Os preguntaréis. Pues simplemente con situaciones que nos desborden a nivel emocional. Estoy diciendo desde el principio que tenemos que ser elementos de calma, que tenemos que intentar sostener las emociones, pues eso, de miedo, de frustración, de enfado que puedan mostrar nuestros peques, pero eso no implica que
seamos robots o que no sintamos como siente cualquier ser humano como adultos, y lo único que sí que implica es que conlleva un trabajo duro de hablar con nuestra pareja, hablarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, acerca de cómo estamos gestionando este encierro e intentar de alguna manera hacer un esfuerzo por mantener una regulación emocional lo más funcional posible en estos momentos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y de repente empezamos a expresar nuestros miedos de una manera infantil delante de nuestros peques y ellos lo observan, y además sabéis que observan mucho y analizan mucho, pues es probable que vean a dos adultos que están discutiendo desde su yo niño, están todo el rato discutiendo quién baja a la compra, quién ha hecho mal por bajar sin mascarilla, a tirar la basura, un montón de cosas, y ellos están arriba intentando sostener eso, controlándolo, diciendo, venga, que no pasa nada, vamos a cambiar de tema, nos ponemos unos dibujos, intentamos hacer otra cosa. Esa es la situación que no debería de darse y en la que tenemos que estar muy pendiente, ¿vale? Ser muy conscientes de dónde estamos delante de ellos y, bueno, hablar con nuestra pareja, en el caso de que sea biparental la familia, pues intentar trasladar a la pareja estos miedos y comentarlo con ella para comunicarnos de una manera más funcional, ¿vale? ¿Qué más cosas? Hay muchas familias que desde que empezó el periodo de cuarentena están muy preocupadas por cómo entretener a sus peques y buscan en YouTube, en un montón de páginas web, tutoriales, etcétera, maneras creativas de pasar el tiempo en familia, este tiempo que tenemos ahora de más, porque estamos compartiendo las 24 horas del día en la misma casa. Y a mí me gusta, sin embargo, mucho una frase de un psicólogo valenciano que se llama Alberto Soler y dice que más que estimuladores, los papis deberíamos ser tranquilizadores. Deberíamos ser tranquilizadores más que estimuladores. Creo que es una frase con la que quedarnos, porque estimular puede ser fácil, puede ser algo que, bueno, a lo mejor se te pueden acabar las ideas también, pero Internet parece que es un territorio vasto y, vamos, totalmente infinito para encontrar soluciones a esta diatriba, pero con respecto a transmitir calma no parece algo tan fácil. Y eso es precisamente lo que ellos requieren. Por encima de todo, más que estar entretenidos, más que ver una película, más que hacer un juego, necesitan estar tranquilos y sentir que sus papis, mamis tienen la situación controlada, porque no tienen ni idea de lo que está pasando fuera, porque a diferencia de las personas adultas, las personas pequeñas tienen el cerebro todavía pendiente de desarrollar en muchas áreas y todavía no son capaces, no tienen los recursos cognitivos para interpretar y percibir la realidad como la estamos interpretando las personas mayores. Si hacemos un viaje mental muy rápido a cómo éramos cuando éramos peques, recordaremos que cualquier elemento pequeñito que nos dijeran, por ejemplo, se ha muerto el perro de la vecina. Yo me acuerdo, ¿no? De esa anécdota de se ha muerto el perro de la vecina y de repente empezar a pensar yo, wow, se ha muerto el perro de la vecina, se puede morir mi perro también. ¿De qué habrá muerto el perro de la vecina? ¿Habrá muerto por algo del jardín? Empezar a obsesionarme con el jardín de mi casa. Bueno, tengo que tener cuidado cuando pasee a mi perro, no sea que le pase lo mismo. Y todo esto ya a mí me pasaba con 14 años. No me quiero imaginar con personas más pequeñitas que no tengan esa capacidad, ¿no? Para generar una narrativa que explique los acontecimientos que estamos viviendo. Por lo cual, tomemos mucha conciencia de esto, del miedo que tienen y actuemos en consecuencia, en consonancia, intentemos reaccionar de un modo apaciguante que transmita calma y transmita paz. ¿Vale? Con respecto a el tema de la paz, la calma, va todo muy de la mano de otro aspecto que quería comentar, que sería hacer una cartulina. Es una propuesta que hago y que habréis escuchado en más tutoriales o en más directos.
acerca de las reglas, normas, horarios, rutinas que podemos establecer a lo largo de esta cuarentena. ¿Por qué? Esto ahora lo vinculo con el tema emocional, ¿de acuerdo? Como a adultos, adultas, que nos pasa lo mismo, las rutinas nos tranquilizan porque es una manera de engañar al cerebro y de no transmitirle el caos del que se alimenta la ansiedad, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro tiene rutinas, nos vestimos, nos aseamos, comemos más o menos a la misma hora, nos levantamos más o menos a la misma hora, provocaremos que nuestro cerebro esté más tranquilo y genere menos ansiedad. Pues a los peques, que como decía antes, tienen los recursos cognitivos más limitados, todavía más. Las rutinas todavía son más importantes para ellos, ellas. Entonces, esta cartulina, que puede ser una cartulina como puede ser un folio, etcétera, dependerá mucho de la edad que tengan nuestros peques, pero se puede intentar hacer de un modo colaborativo. Os voy a enseñar un ejemplo que he hecho yo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta por si os parece una buena idea. Bueno, en realidad es solo un dibujo con las instrucciones de cómo hacer algo parecido, ¿de acuerdo? Ya empezamos con los dibujos, es que tengo mucho tiempo libre. Vamos a ver si se ve bien. A ver, cómo hacer un listado de normas. Ahí. Bien. Vale, lo primero, que sean comprensibles, es el primer punto, ¿de acuerdo? Bueno, comprensibles según el grado de comprensión que tenga la personita. Si vemos que la persona todavía no maneja el lenguaje verbal de una manera muy fluida, podemos intentar utilizar pictogramas, algún tipo de dibujo que sea más simbólico y a lo mejor a través de esos dibujos le quedan más claras las reglas y horarios, rutinas, etcétera, que se van a establecer durante este periodo de cuarentena. ¿Vale? Seguimos. Tiene que ser algo que se haga en colaboración, o sea, no vale el porque lo digo yo. Es decir, vamos a intentar explicar con razones por qué estamos estableciendo esas normas durante este periodo de cuarentena. Y porque lo digo yo, habrá muchas mamis y muchos papis que digan, ya, pero ponte tú a escribir esa cartulina de normas y que empiecen a decirte, pues no entiendo esta norma, pues esta otra tampoco la entiendo. Entonces llegará un momento en el cual, como estáis arriba, tengáis que decir, bueno, ya os he dado las razones, os hemos dado las razones para plantear estas normas. Si os parecen bien, genial. Si no, lo lamento, pero aquí, aunque seamos un equipo, papi y mami están aquí, o mami, mami, papi, papi, lo que sea. Así que lo lamento, pero tenemos que continuar con la elaboración de normas y esto es así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo suyo sería que ellos percibieran que también están colaborando y también están participando con sus propias razones o razonamientos, ¿no? Vale, continuamos. Las consecuencias, qué mal enfoco, deben estar preestablecidas. Se tienen que conocer las consecuencias. Es muy importante que las normas tengan unas consecuencias. Es decir, si no se cumple cierta norma, los peques tienen que saber que se van a enfrentar a unas consecuencias que pueden ser o bien la retirada de la televisión o bien no hacer el pastel que hacéis los sábados o que una norma se vea alterada por cualquier motivo. ¿De acuerdo? Bien, las consecuencias. Lo pongo aquí una flecha en verde. A ver. Ahí. Pongo la flecha en verde y pongo aquí debajo cómo deben ser esas consecuencias. Primero decimos ajustadas a la edad. Hay una regla básica de los periodos fuera, ¿no? Para personas pequeñitas que están muy nerviosas, en un momento dado están pues en un brote así de pataleta o de enfado, que dicen, bueno, pues vamos a dejarles fuera un ratito y fuera se refiere en otra habitación y así se le va pasando un poquito la ansiedad, el nerviosismo, etc. En mi opinión está bien esa estrategia. Se suele decir que 1 minuto por año de vida, más o menos, de tiempo fuera, pero yo prefiero casi más estar presente acompañando de una manera física, aunque no digamos nada, pero estamos allí físicamente para... Perdóname, la garganta ya me está empezando a afectar. Un segundito.
disculpad, lo que os decía, estar de manera física delante traslada otro mensaje al niño, un mensaje de estoy aquí, pase lo que pase, te pongas como te pongas, no te estoy prestando atención, pero te estoy acompañando. Y una vez que ya te pase el sofoco, ya podemos hablar de las emociones que te han suscitado esa pataleta o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, tienen que ser, como decía, ajustadas a la edad. Tenemos que ser proporcionados, ¿vale? Y esto molaría hacerlo de manera colaborativa, tanto en tiempo como en intensidad. No vamos a castigar de la misma manera que una persona se salte una ducha que una persona se tire 5 minutos más durmiendo. Bueno, pues a lo mejor incluso el término castigar no sería lo suyo. Es decir, las normas deben ser flexibles en cierto grado porque estando en cuarentena es difícil llevar a cabo todas esas normas. No obstante, esa flexibilidad tendrá un límite y también habría que especificarlo en este cuaderno, esta cartulina, llamémoslo X, que esté bien visible en la casa y donde se pueda acudir en algún momento dado para refrescarlo, ¿no? Vale, de hecho, refrescar es otro de los puntos que tenía que apuntado, que se pueden ir actualizando según vaya pasando el periodo de cuarentena. Deberían de estar escritas las indicaciones en positivo, es decir, más que poner está prohibido hacer tal, está prohibido hacer tal, poner más cosas de hay que levantarse todas las mañanas a tal hora. Es bueno para esta familia que colaboremos todos, todas en el cuidado de la casa y se hará los sábados de 12 a 1, por ejemplo, ¿vale? Me lo estoy inventando todo, pero para poneros ejemplos de cómo formularlo, más que en negativo, que ya impacta como algo que no motiva mucho, ponerlo en positivo, ¿vale? Como un pequeño truquillo. Más cosas que podemos hacer con respecto a este cartel de normas, vale, que sean normas, o sea, las consecuencias, perdón, que sean consecuencias realistas, ¿vale? Por ejemplo, decirle, vale, pues es que entonces si no has hecho esto no te voy a comprar el pony que tenía pensado comprarte. Pues bueno, a lo mejor no es muy realista y el peque se da cuenta y dice, qué absurdo, ¿no? Con respecto a que sean inmediatas, es muy importante que el peque reciba rápidamente esa consecuencia, que no lo demoremos días más tarde porque entonces no van a hacer la asociación entre lo que han hecho y la consecuencia que ha tenido. Por otro lado, que enseñen algo estas consecuencias, es decir, que haya un aprendizaje que les sirva de cara al futuro a poder relacionarse con otras personas más allá de la familia, que sea una consecuencia que diga, jo, pues yo he sacado un aprendizaje de esto y he podido, no sé, replantearme algunas cosas, ¿no? Vale. A ver. Bueno, siempre con sentido común. El menos común de los sentidos, pero vamos, ahora tenemos que ponerlo más en práctica que nunca. Y una cosa que me preguntarán muchos papis y mamis es esto de aquí. ¿Qué pasa cuando hay dificultades para respetar los límites? Ahora mismo habrá mogollón de padres y madres que me digan, sí, bueno, eso está muy bien, pero es que ahora mi casa es Jumanji, o sea, esto es una locura porque nadie me hace ni caso, se creen que por estar en cuarentena pueden hacer lo que quieran, etcétera. Bueno, pues con el tema de los límites siempre se juega en general. Los peques juegan con los límites, pero no lo hacen como muchas veces interpretan o les llega a los padres para fastidiar o para terminar de apretar un poquito esa tuerca para que explotemos, sino porque tiene que ver con otras cosas. El tema de retar los límites, de confrontar con los límites, tiene que ver a lo mejor con el propio deseo de jugar a un videojuego, pongamos por caso, y que le esté gustando tanto que no puedan respetar esa norma de se juega al videojuego 1 hora al día, pongamos por caso, y no respeten ese límite no por fastidiar al papi y la mami, sino por su propio deseo de jugar. Puede ser que tengan curiosidad en medir los nuevos límites en este estado de cuarentena. Esto también podemos validarlo. A lo mejor están midiendo nuestra capacidad para aceptar que cambien su comportamiento. Bueno, pues esto nos va a venir bien, ¿no? De cara a recordar dónde están las normas escritas y dónde están nuestros límites. Más motivos por los que pueden intentar saltarse los límites,
pues como una llamada de atención. ¿Qué nos está queriendo decir el peque cuando intenta saltarse una de estas normas? ¿Hay algún mensaje? ¿Lo está pasando mal por algo? ¿No hemos tenido en cuenta alguna emoción cuando hemos planteado este esquema? Si están intentando jugar con los límites, probablemente nos estén intentando comunicar algo también, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la propuesta que yo os hago de cara a este famoso cartel, que ya lo pongo aquí en blanco, ¿vale? Para que escribáis lo que queráis. Soy malísima enfocando. Por si queréis hacerlo, si no lo habéis hecho ya, o volver a hacerlo, o yo qué sé, revisarlo simplemente, ¿vale? Bueno, más cosillas. Cuando tengamos estas rutinas establecidas de a tal hora desayunamos, a tal hora papi y mami trabajan, vosotros os dedicáis a hacer otra cosa, etcétera, sería importante establecer espacios en los que podamos compartir las emociones que hemos tenido a lo largo del día. Esto, que parece algo fácil, desde luego no lo es, e insisto, dependiendo del grado de comprensión y de la edad de los peques, pues puede ser algo más fácil o menos fácil. Como os he dicho antes, podemos recurrir al dibujo para intentar tener estos espacios de comunicación y dibujar la alegría de una manera, la tristeza de otra y ir levantando una tarjeta para hablar un poco de cómo nos hemos sentido a lo largo del día, qué nos ha hecho sentir peor, qué nos ha hecho sentir mejor. Ese tipo de cosas conviene hacerlas a diario, si no a diario, por lo menos a menudo, tener estos espacios en común para que la familia pueda comunicarse y para que esto fluya, porque si al final estas emociones no se comparten, es probable que el peque pueda sentir que se queda ahí con una emoción de enfado que no ha compartido con sus padres y esto se vaya enquistando y vaya pasando los días y se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, sí convendría que tuvieseis estos espacios, ¿no? ¿Qué más? El tema del enfado. Parece que desde nuestro teletrabajo, si tenemos la suerte de poder seguir teletrabajando en casa, nos gustaría que nuestros peques estuviesen lo más entretenidas posibles y que no estuvieran enfadados y solo experimentasen emociones positivas. Porque que experimenten emociones negativas cuando ni siquiera nosotros nos encontramos del todo allá, pues no parece lo más idílico, ¿no? Pero debemos de respetar también, aunque no sean adultos, adultas, debemos de respetar también que tengan sus momentos de enfado. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor estos peques ya desde quinto de primaria aproximadamente tienen acceso muchas veces a móviles y si tienen acceso a móviles tendrán acceso a redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, ¿no? Y cuando digo que tengan acceso a redes sociales, tienen acceso a postureos y postureos de un montón de personas que les están enseñando lo fabuloso que es vivir en cuarentena con sus familias perfectas, hermanas perfectas, hermanos perfectos, sin ningún tipo de discusión, etcétera, ¿no? Esto genera en el peque, la peque, una polarización importante, ¿no? Porque o me siento como esa persona que sale en Instagram que lo está pasando genial, etcétera, o todo lo contrario porque jamás voy a cumplir esas expectativas y voy a ser un caos y me voy a frustrar muchísimo. Entonces va a haber mucha frustración y mucha polarización de las emociones, no solo por redes sociales, sino por la simple situación de que haya cambiado tu rutina y que tengas que tragar con determinadas cosas como el simple hecho de no poder salir a la calle, ¿no? Vale, aparte de dar espacio a estas emociones que socialmente están tildadas como negativas, como es el enfado, que el enfado siempre lo decimos, es la emoción que más moviliza de todas las emociones, porque detrás del enfado aparece muy frecuentemente, el miedo, la tristeza. Entonces, cuando estas emociones del enfado aparecen como una pataleta, etcétera, conviene ver un poquito qué hay detrás, ¿no? A no ser que sea la pataleta típica de entre los 2-4 años, ¿no? Que es como una fase, por así decirlo, pero si es un enfado que no sabemos ubicar muy bien por qué se debe, qué ha sucedido para que nuestra hija, hijo se sienta así, me estaría bien, ¿no? Investigar un poquito qué hay detrás de ese enfado porque seguramente hay algún motivo que le esté generando tristeza o algún tipo de miedo, ¿no? Y su forma de expresarlo sea a través del enfado, que es como la forma más fácil, más adaptativa, ¿no? Bien, aparte de permitir a nuestros peques que experimenten estas emociones de enfado, también estaría bien
que permitiéramos que se aburriesen un poco. Esto no suena bien y parece como difícil de hacer, pero ahora mismo toca aburrirse. Y igual que nos pasaba cuando éramos peques, a nosotras, nosotres, cuando llovía y estábamos en el pueblo y no podíamos salir con nuestras amigas a hacer cualquier ejercicio, a jugar al balón prisionero, a lo que fuera, pues ahora mismo está lloviendo y no se puede salir, no se puede disfrutar de determinadas cosas. Entonces, debemos de dar ese permiso también para que se aburran. Vivimos en una sociedad que acostumbra desde muy pequeños a cualquier persona, nos acostumbra a estar sobreestimuladas. Y esto no es algo positivo porque reduce cualquier posibilidad de crear nuestro propio mundo interior, ¿no? Nuestra imaginación, nuestra fantasía, nuestra iniciativa para coger un par de cajas de cartón y construir una casa o un garaje para los coches o lo que sea. Y por otro lado, hace que no nos enfrentemos a algo que si no nos enfrentamos ya desde pequeños a ello va a ser algo muy grave cuando seamos mayores, que es la tolerancia a la frustración. Cuando no nos enfrentamos a la frustración desde peques, cuando nos hacemos más mayores, es más difícil hacerlo, por lo cual asumir que se tienen que aburrir y que ello conlleve que tienen que trabajarse esa tolerancia a la frustración, pues buscándose las mañas para entretenerse con algo o simplemente resignándose y entendiendo que está lloviendo y que tienen que quedarse en casa, pues bueno, parece que puede ser una buena oportunidad, ¿no? Para integrar nuevas emociones o nuevos aprendizajes. Bien, estamos hablando de estos espacios de intercambio en los que a los papis y mamis también nos tocará hacer este papel de compartir nuestras emociones, intentando tener cuidado con las emociones negativas, por lo que digo, porque los peques son como antenas totalmente hipervigilantes de cualquier síntoma negativo que pueda estar sucediendo. ¿Qué más? Un tema muy polémico es el uso de las pantallas. ¿Qué hacemos con nuestras hijas, hijos, hijes ahora mismo cuando parece que la solución más idónea, pese a que lo hemos estado evitando toda la vida o hemos estado intentando reducir su uso, es el tema de las pantallas, ¿no? ¿Qué hacemos para no caer en esa, como dicen muchas familias, trampa, ¿no? Pues bueno, al final hay que entender que estamos viviendo una situación muy excepcional, muy insólita y desde la psicología entendemos que podemos ser un poquito más flexibles, incluso dejarlo apuntado en este cartel de normas, dejar apuntado, se podrá acceder a las pantallas smartphone, televisión, tablets, más tiempo del habitual con motivo de la cuarentena y solo exclusivamente lo que dure la cuarentena, explicando, según el grado de comprensión, por qué se hace un poquito esta excepción. Más que nada porque si no va a ser muy difícil que muchos padres, madres puedan continuar con sus trabajos y esto pues va a ser complicado. Vale, más cosillas, con un temazo que es el motivo por el cual me han escrito bastantes madres y padres, el tema de deberes del colegio. En los colegios, centros escolares, institutos está sucediendo algo bastante llamativo y no solo lo sé ya por familiares que tienen hijos, hijas, pacientes, etcétera, amistades, sino también por propias amistades, pacientes que son profes y que lo están pasando muy mal porque en un par de meses, ¿qué digo? En un par de meses, ni siquiera llevamos 20 días a lo mejor de cuarentena, estamos intentando hacer un salto que llevan a lo mejor décadas intentando hacer, que es el salto de lo analógico a lo digital y no estamos preparados para hacerlo. Y eso yo creo que cualquier padre o madre estará de acuerdo conmigo en que la situación se está llevando como se puede, pero no de una manera muy organizada. Y es que, ¿cómo va a ser organizada si esto nos ha pillado totalmente de imprevisto? Cada centro está intentando reaccionar de una manera coherente con el currículum que tienen que seguir llevando a cabo según la Consejería de Educación, etcétera, pero es muy difícil. Y bueno, me consta que hay muchos profes que están angustiados con la cantidad de trabajo que están mandando, pero
sienten al mismo tiempo la presión por avanzar y por no quedarse atrasados en un temario, ¿no? ¿Y esto en qué repercute? En que al final los peques tienen más deberes. ¿Y en qué repercute esto? En que los papis, las mamis tienen que estar más encima haciendo los deberes o acompañando muchas veces en muchas materias, de las cuales probablemente no tengan ni idea. No están los papis, las mamis igual de preparados todos. O sea, al final hay quien maneja más de inglés, hay otras personas que no, otras que manejan más de ciencias, de matemáticas. Esta situación está de alguna manera haciendo muy latente la desigualdad social, y no solo ya por el tema de cuántos ordenadores hay en casa o cuánto tiempo puedo dedicarle a mi hijo si estoy teletrabajando, trabajo fuera, etcétera. Es también por la propia preparación que tenga cada padre, cada madre, o incluso el nivel de tolerancia para sentarse con su hijo y hacer algo que, bueno, que generalmente suele suplir un profesor, ¿no? Mi observación a este respecto es que intentéis de la mejor manera. Sé que hay algunos centros que están mostrando cierto margen de maniobra, están ofreciendo margen de maniobra a los papis, mamis, para que se reconozcan las diferencias individuales en función de cada familia. Pues mi observación sería esa, ¿no? Que intentaseis contactar con los centros en el caso de que os vierais sobrepasados, sobrepasadas por el nivel de deberes que están enviando a vuestros hijos, hijas, hijes, e intentar llegar a un acuerdo, a una solución pactada para que entiendan que lo académico es importante para cualquier padre, porque es una de las prioridades para cualquier persona que tenga un hijo o una hija, pero en estos momentos de cuarentena que nos estamos enfrentando a tantas adversidades, a lo mejor podemos ser un poquito más flexibles. Y yo creo que aquí estará mucha gente de acuerdo conmigo. Entonces, en la medida de lo posible, si alguien que se vea saturado puede hablar con tutores, tutoras, profes, direcciones, etcétera, pues yo creo que sería lo más recomendable, porque me consta que en algunos centros ya lo están empezando a hacer. Vale, más cosillas. El tema de cómo compartimos la información con los peques relacionada con el COVID. Es un tema que, como decía antes, las personas que más miedo están teniendo ahora mismo al COVID, a la pandemia, están siendo los peques, porque no tienen los mismos recursos cognitivos que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Desde luego, no parece una buena idea el hecho de que les plantemos delante de una televisión a escuchar sin ningún tipo de filtro todo lo que dicen las noticias o lo que aparecen en los programas, en los especiales, en la radio, etcétera, ¿no? Creo que es un acto de responsabilidad que padres y madres se sitúen frente a sus hijos haciendo un filtro de estas noticias, frenando en la medida de lo posible lo que puedan ver en redes sociales, etcétera, e intentar ser los padres quienes a través de la calma y la seguridad transmitan esta información a los peques. Creo que es fundamental, porque si no, esto que os decía de que con un pequeño dato el peque se monta su gran película, pues puede ser una película muy dramática, una película dolorosa, traumática, que podemos intentar evitarles en la medida de lo posible, lo cual no supone ocultar información. No somos partidarios, ni muchísimo menos partidarias en nada psicología de ocultar información, sobre todo en lo que respecta a personas de nuestro entorno que puedan haber contraído el virus, haberse infectado del COVID y que lo estén pasando mal, estén en el hospital, etcétera. También sería bueno compartir esto con los peques, insisto, siempre según el grado de comprensión en la medida de lo posible. Y bueno, para ello, incluso para personas que ahora mismo están sufriendo pérdidas familiares por este tema, personas mayores fundamentalmente, pues sería importante que fueran los papis, las mamis quienes hicieran de canalizador de esta información, quien transmitiera esta información. Para ello, solo recordaros que tanto mañana viernes como el lunes, mañana viernes a las 8 creo que era, está todo en el Facebook de Nara. Hay un directo especial de mi compañera Paola acerca del duelo, de cómo afrontar el duelo en el COVID, durante el COVID, y luego el lunes hay otro directo que hace mi compañera Inés, y tampoco recuerdo exactamente la hora, creo que son las 8, 8:30, acerca de cómo transmitirle, cómo vivir el duelo con personas pequeñas, con menores, cómo explicarles el tema del COVID, etcétera, y cómo afrontar el duelo. Creo que sería interesante si estáis
preocupadas de cómo transmitir esta información, pues bueno, ahí tenemos esos recursos que os ofrecemos desde nuestro centro. Por último, también deciros que existen publicaciones, creo que la editorial Senticuentos tiene un libro, un cuento, para explicar toda la aparición del COVID, que se llama Rosa y el miedo, y que, bueno, creo que está accesible online. También el Colegio Oficial de Psicólogos ha publicado recientemente otro libro que se llama Elena en cuarentena. Y bueno, también lo explica un poco, aunque a estas alturas de la cuarentena probablemente nuestros peques ya tengan bastante información, pero a lo mejor sirve pues un poquito en esos espacios de compartir emociones para de alguna manera forzar a que los peques nos transmitan los miedos y no se produzca este fenómeno de sobreprotección cruzada, ¿no? De nosotros como papis no hablamos del COVID, los peques que se huelen que el COVID es algo que da miedo, da canguele, no hablan de ello, por lo cual nadie habla del COVID. Entonces se está produciendo una sobreprotección y es cruzada porque se está dando de manera bidireccional, ¿no? Sería importante, pues eso, fomentar la comunicación de emociones. ¿Qué más? Bueno, el tema adolescentes, igual haremos probablemente un especial porque a partir ya de la adolescencia no es exactamente lo mismo que con peques, aunque hay algunas cosas que sí que se pueden aplicar de este directo, pero simplemente hacer referencia a que ahora mismo necesitan más que nunca recurrir a su grupo de iguales, por lo cual a lo mejor podemos ser un poquito flexibles con el tiempo que pasan enganchados a las pantallas de sus smartphones o de ordenadores, etc. Y bueno, comentar simplemente eso. Y por otro lado, finalmente, hablar de el ejercicio físico en niños, niñas, niñes es importantísimo porque tienen muchísima más necesidad de moverse que cualquier adulta, mucho más que yo, desde luego, y esto a qué nos lleva, a qué nos conduce, a que deberíamos de, en esta lista de la que hablábamos antes, de horarios, rutinas, etcétera, pues tener unas rutinas también de ejercicio físico en las cuales los peques se pudieran mover libremente por la casa. Para ello también podríamos reubicar algunos muebles del salón, pasillo, etcétera, para que tengan más accesibilidad para hacer ejercicios de carreras, de la carretilla, de sortear obstáculos, la creatividad al poder, pero es muy importante que esta energía la gasten y la gasten durante al menos 20 minutos, 40 minutos al día como mínimo, para poder pues seguir con su rutina y con su crecimiento y su evolución natural, ¿de acuerdo? El tema físico sí que conviene resaltarlo, que es algo que deberíamos de incluir en las rutinas obligatoriamente. No siempre tenemos que estar como tutores o supervisando, auditando estas actividades, ¿no? Muchas veces pueden hacerlo de manera autónoma y estas actividades incluso pueden partir de su propia iniciativa. Oye, os voy a enseñar cómo actuaba yo en clase de gimnasia en el cole. Pues en clase de gimnasia hacíamos el pino puente de tal manera. Dejar que ellos también nos enseñen sus propios trucos para hacer gimnasia sería fabuloso, porque la motivación está garantizada y por otro lado también ellos sienten que están aportando algo a esta situación tan especial, tan diferente, ¿no? Vale, y por último ya, con respecto a lo que apuntaba al principio, de más que estimuladores tenemos que intentar ser tranquilizadores o tranquilizadoras, también es importante la parte de estimulación, no se puede negar. Entonces, con respecto a esto, a través de Internet hay mogollón de opciones, pero cualquier cosa, desde Nara se nos ocurre todo muy en familia. Tenemos talleres en directo de arteterapia los lunes, que podéis echar un vistazo a los vídeos que tiene mi compañero Jorge, de lo que parte también todo esto, que no lo he dicho antes, ¿vale? A ver si lo pongo bien. Así. Vale, todo esto parte de mi compañero Jorge de Nara, que es un crack con el tema infantil y bueno, está haciendo estos talleres en directo los lunes y bueno, aparte de las iniciativas, actividades que pueda desarrollar mi compi, pues se me ocurre que podéis intentar hacer cualquier tipo de no sé, de situación, ¿no? De situación, no es la palabra que quiero utilizar, disculpad, simplemente de iniciativa en la que todo el mundo participe.
bien sea una coreografía. Ahora que está tan de moda el tema de las pantallas, etcétera, pues podemos hacer un vídeo para mandarlo a los abuelos, a las tías, a primas, etcétera, grabándonos una coreografía familiar, intentar hacer un cuento familiar acerca de cómo la familia está superando pues esta situación de confinamiento, intentar disfrazarnos, tirar de música, de antiguos juegos de mesa, de todo lo que se nos ocurra en función de la edad, yo creo que es fundamental. Y bueno, es un poquito lo que os podría plantear en términos generales. Yo creo que a nivel de creatividad, pues bueno, hay que echar mano de esa imaginación de la que hablábamos antes para intentar superar esta situación de la mejor manera posible. Ahora ya sí, después de esta charla que os he ofrecido, voy a echar un pequeño ojillo, ¿de acuerdo? A ver el chat por si hubiera alguna pregunta. A ver, me acerco un momentito. Sí, se te lee. Vale. Luego el ejemplo de normas. Estupendo. Pues luego intentaré colgar el ejemplo de normas, Germán. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues no sé si alguien tiene alguna duda que quiera plantear. Bueno, si fuera así, yo encantada de contestar, pero no veo a nadie escribiendo, así que, bueno, tenéis nuestro contacto, nos podéis escribir a Nara Psicología, recordaros que estamos vía online para ayudaros en cualquier cosa que necesitéis y trasladaros, a ver un segundito. Bien, Fernando Cercano me hace una consulta acerca de un niño de 2 años. Un niño de 2 años ciertamente es complicado el tema de los límites, por lo que mencionaba antes, ¿no? Entre los 2, los 4 años está esta fase en la cual van a intentar explorar los límites porque es parte de su crecimiento personal. Entonces, tanto las pataletas como un montón de cosas que nos sorprendan y que nos cueste controlar, forma parte de un crecimiento que ellos necesitan hacer, necesitan comprobar cómo respondemos como adultos frente a esa situación, ¿no? Entonces, los límites a nivel verbal todavía no está construida su capacidad de comprensión como para entenderlo, pero básicamente con lenguaje no verbal pues si está haciendo alguna conducta que nos esté pareciendo inapropiada o que pueda ser perjudicial incluso para él mismo, etcétera, intentar de alguna manera jugar con la expresión no verbal de, pues esto, de nuestra cara, nuestro cuerpo, etcétera, y por otro lado también el tema del refuerzo para cuando cometa excepciones, ¿no? Cuando no infrinja estos límites, que comprenda que hay una connotación positiva después de esto. Básicamente sería lo que se me puede ocurrir así a bote pronto con respecto a los límites de una personita de 2 años, que es muy difícil, desde luego, controlar los límites. Yo, más que esforzarme por entender estrategias para afrontar estos límites, intentaría validarlo como una conducta exploratoria natural que forma parte de su proceso evolutivo y que lamentablemente como papis nos toca, pues eso, tragar un poquito con ello, ¿no? Es un poquito lo que podría contestarte. Esperad, que hay un poquito más de preguntas. Muchas gracias, Isabel. Es verdad, las asambleas. Empezó bien, pero ahora cuesta que siga rutinas. ¿Hasta qué punto se le puede presionar si se niega a hacerlo? Depende de la edad, como le comentaba el compañero, pero es verdad, lo de las asambleas está generando una rutina en peques que como de alguna manera les recuerda su rutina habitual de estar en el cole cantando canciones, etcétera, es algo que les está viniendo muy bien. Casi todas las mamis y papis con los que hablo me transmiten que las asambleas online les está sirviendo de mucho.
Dice Germán que al principio funcionaba muy bien, pero que luego poquito a poco se ha ido como desvinculando, ¿no? Bueno, estaría bien que nosotros intentásemos acompañar en esos momentos para que nos vieran como un referente, como algo que une esas asambleas, esas rutinas, etcétera, pero con respecto a forzar, yo creo que personalmente conocemos los límites, ¿no? De hasta dónde podemos forzar. Una de las cosas que mencionaba cuando hablaba con alguna madre era el tema de cómo imponer la autoridad en algunos casos y desde luego pues el tema de los gritos, etcétera, no parece la herramienta más adecuada. No digo para nada que sea el caso de la persona que nos está preguntando, pero sí que hay a veces que en periodos de confinamiento en los que la sensibilidad la tenemos a flor de piel y estamos pues bastante, vamos a decir, irritables, a lo mejor, puede ser, nos puede salir algún grito que otro. Entonces, seamos un poco compasivos con nosotras mismas, ¿no? Intentemos de alguna manera saber que somos humanas y que podemos errar y podemos cometer estos errores. Entonces, bueno, es importante que no le añadamos más culpa a ello. Desde luego, o sea, no convertirlo en una rutina que sea lo habitual. A través de los gritos no se va a conseguir nunca nada bueno. Y lo que tendríamos que intentar hacer es siempre establecer un diálogo con esa personita para ver por qué está dejando de hacer determinadas cosas. Si no lo puede verbalizar, pues intentar dibujarlo, intentar ponernos delante de un folio y ver cómo empieza a dibujar lo que le estamos comentando. ¿Qué te parece cuando comemos el potito tal? O cuando estamos haciendo tal asamblea en el colegio, cuando tenemos que ducharnos por la noche. Vamos a dibujar cuando nos duchamos por la noche, cómo lo vives tú, etcétera. Entonces, a lo mejor a través del dibujo, de lo simbólico, pueden salir más cosas y nos puede dar más información de cómo gestionar esa situación, en interacción siempre con los deseos de la personita. Vale. A ver un segundito. Bueno. Espero de todas formas haber resuelto vuestras dudas. Si cupiera cualquier otra duda, estamos aquí disponibles para lo que necesitéis. Se me ha olvidado deciros que he puesto este Mr. Potato caótico de fondo como un símbolo, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Ahora, más que nunca, tenemos que intentar ser compasivos, compasibles con nosotros mismos, intentar de alguna manera no echarnos culpa de cómo estamos llevando la situación. Eso no ayuda en nada. Esto es un caos, es una situación dificilísima, probablemente de las más difíciles que estemos afrontando, así que por favor intentad todo lo contrario, reforzaros por lo bien que lo estáis haciendo y daros muchísimo, muchísimo ánimo para lo que queda de cuarentena y todo nuestro apoyo desde Nana Psicología. Os mando un abrazo muy, muy grande. Hasta la próxima.